Bueno, pues estamos aquí de nuevo y ahora vamos a ver lo que sería la parte de lo que sería la señal, ¿vale? Lo que sería la amplificación de la señal, ¿vale? Desde la entrada hasta la salida del altavoz. En el vídeo anterior vimos todo lo relacionado con avería de alimentación, ¿vale? Y aquí vamos a ver esto relacionado con avería de señal. O sea, desde que la señal entra por la entrada hasta la salida del altavoz, qué pasa y por qué se pierde y por qué aparecen ruidos, ¿vale? Empezamos por la entrada, ¿vale? Esta es la entrada. Esto puede ser una guitarra, un micrófono, un tocadiscos o una flauta, ¿vale? Una flauta de un solo agujero, evidentemente. Venga, fuera cachondeo. Aquí nos encontramos con esto, ¿vale? Esta resistencia que tenemos aquí, en teoría lo que hace es que impide oscilaciones, ¿vale? Que se metan aquí, ¿vale? Normalmente aquí, en esta parte, aquí no está, pero yo lo voy a poner. Aquí se le ve un condensador, ¿vale? Un condensador que lo que hace es que si, por ejemplo, por aquí hay algún problema y el voltaje de continua se quiere venir para acá, no se puede venir para acá. Y evidentemente, si aquí hay voltaje en continuo, tampoco se venga para acá la corriente continua, ¿vale? ¿Entiendes? Digamos que esto es lo que separa la alterna de la continua, ¿vale? Deja pasar la alterna, que es la señal de audio, ¿no? Y corta la continua, si la hubiese, que aquí no la hay, vamos, por eso no está puesto, ¿vale? Pero se encarga básicamente de eso, ¿vale? Ya sabéis que los condensadores dejan pasar la corriente alterna y la continua son circuito abierto, ¿vale? Vale, vamos a amplificar esto un poco más grande, que lo vamos mejor. Así. Bien. Esta resistencia y esta, yo diría que es casi imposible que se rompan, ¿sabes? Porque la señal de aquí siempre suele ser una señal muy pequeña, ¿vale? Una señal del orden de milivoltios, ¿vale? Milivoltios o incluso microvoltios, ¿vale? Entonces aquí no suele haber voltaje alto y donde no hay grandes tensiones no suele haber avería, ¿vale? O sea, aquí no suele romperse nunca nada. De todas maneras, tú puedes llegar aquí con una fuente de sonido, un inyector de señal, inyectar aquí sonido y ver si nos sale por aquí, ¿no? Y aquí podemos coger y conectar un seguidor de audio, ¿vale? Digamos que un inyector de sonido, un inyector de señal es un aparato de dos puntas que permite inyectar aquí un sonido, ¿vale? Aquí en la reja, ¿vale? Que es por donde el sonido entra, inyectamos aquí un sonido con una punta, la positiva la ponemos aquí en este punto o en este, y la otra punta la ponemos en la masa, ¿vale? Aquí. Y metemos sonido, ¿vale? Y luego aquí a la salida conectamos aquí un amplificador, ¿vale? Por ejemplo, un pequeño amplificador, ¿vale? Conectado al altavoz. Y así vemos si el sonido que estamos inyectando en esta parte, aquí nos sale amplificado, ¿vale? Si haciendo esto vemos que aquí no nos sale, sabemos que tenemos aquí algún problema, ¿vale? ¿Qué problemas podemos tener? Pues ahora lo vamos a ver, ¿vale? Por ejemplo, la señal entra por aquí. Y aquí nos sale amplificada, ¿vale? En el ánodo, ¿vale? Si esta resistencia de aquí estuviese abierta, ¿vale? Que es una avería muy típica. ¿Qué pasaría? El alto voltaje de tensión continua no llegaría a la placa, ¿vale? Por lo tanto, no tendríamos amplificación ninguna, ¿vale? ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil. No hace falta ni siquiera que midamos la resistencia. El comprobador de corriente en voltaje en continua, pinza roja aquí, pinza negra al negativo, 0 voltios. Eso significa que esta resistencia está abierta, ¿vale? Y aquí no llega voltaje positivo, ¿vale? Si tú mides aquí tensión continua y tienes 0 voltios, esta resistencia está abierta, ¿vale? De hecho, después la medirá y estará abierta, ¿vale? Y aquí no hay sonido, ¿vale? Otra cosa más. Este condensador esté abierto, ¿vale? Abierto. ¿Vale? Pues lo mismo. La señal alterna no pasa por aquí. Porque está abierto y no nos llega. Otra posibilidad. Este condensador esté con fuga. Fuga es cuando un condensador permite el paso de corriente continua, ¿vale? Pues seguramente aquí tendremos voltaje en continua, ¿vale? ¿Cómo podemos saber esto? Pues muy fácil. Si el condensador está perfecto y no tiene fuga, ponemos el teste en voltaje en continua y ponemos la punta roja aquí.
y la punta negra aquí. Y aquí tenemos que tener 0 voltios, ¿vale? Si aquí en vez de tener 0 voltios tenemos, por ejemplo, 10 voltios, 15 voltios, 20 voltios o 50 voltios, eso es porque este condensador está cortocircuitado y deja pasar corriente para acá, continua. Otro síntoma también que nos canta este sonido, esta avería, es que por el altavoz se escuchan como crujidos, ¿no? Porque son ráfagas de voltaje en continua que se va viniendo para acá. Y se nos mete la corriente, y en la corriente continua se nos mete en la reja de la siguiente etapa, ¿vale? Entonces aquí tiene que haber 0 voltios. Entre aquí y aquí, este punto, 0 voltios de corriente continua, ¿vale? La gente que abre un aparato y no tiene ni puta idea de cómo funciona y quiere buscar una avería, se pueden a medir los componentes a lo loco, ¿vale? Sin saber realmente lo que están haciendo, ¿vale? Están midiendo ahí como decía un jefe que yo tuve, están pegando palos a ciegas, ¿vale? Tú tienes que ir a la sospecha, ¿vale? Y si tú, por ejemplo, tienes aquí tensión continua, pues automáticamente coges, saca una patilla del condensador y con un capacímetro mide aquí y aquí y mides que el condensador esté bien, ¿no? Esto se puede medir o bien con un capacímetro, ¿no? Y mirar que su capacidad sea la correcta, ¿vale? También a veces interesa saber averiguar las fugas, ¿no? Para eso hay otros métodos, ¿no? Pero ya digo, de todas maneras, sabes, cuando un condensador está en fuga, la capacidad seguramente se altera, ¿vale? Y vemos que no marcará lo que tiene que marcar, ¿vale? Incluso también otra manera de poder medir un condensador si está en fuga es poniendo, como he dicho antes, sacando una pastilla del condensador y poniendo el tester, una punta y otra punta, y lo ponemos en resistencia, en una escala muy alta. Si puede ser una escala de 20 megaohmios, ¿vale? Porque si la fuga es muy pequeña, para poder detectar la fuga necesita medir la resistencia entre este punto y este, ¿vale? Y si hay fuga, medirá una resistencia, ¿vale? Más alta, más baja, pero medirá resistencia. Seguimos. La señal amplificada la tenemos aquí y viene por aquí. Pasa por aquí y nos llega al potenciómetro de ganancia, ¿vale? Aquí tenemos un condensador que lo que hace es que cuando el potenciómetro lo tenemos puesto al mínimo, nos deja pasar agudo a esta parte, ¿vale? Esto hace un efecto muy interesante, ¿vale? Hace que cuando tenemos el potenciómetro a poco volumen de ganancia, nos deja pasar agudo y conforme subimos el volumen, el sonido se hace más grave. Y cuando bajamos el volumen, el sonido se va haciendo más agudo, ¿vale? Es un efecto muy chulo en amplificadores de guitarra, ¿vale? Con la distorsión. Ponemos la ganancia a tope, distorsión grave. Ponemos la ganancia al mínimo, distorsión tipo overdrive muy aguda, ¿vale? Si este condensador se cortocircuitara, ¿qué pasaría? Que el recorrido de la aguda no lo tendríamos. Aparte de eso, tendríamos este punto cortocircuitado con este. Y no sería. Y el potenciómetro no funcionaría bien, ¿vale? Y seguramente tendríamos una pérdida de volumen, ¿vale? Bueno. Si una vez comprobada esta etapa vemos que está bien y no tenemos sonido, por ejemplo, a la salida de aquí, podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Con un inyector de señal, inyectamos una señal de audio aquí, de baja frecuencia. Puede ser un pitido, ¿vale? Una señal de 1 kHz, ¿vale? Con un generador de frecuencia o un aparatito de MP3. Ponéis música y engancháis aquí y ponéis aquí la música, ¿vale? ¿Vale? Si vais a conectar un aparato aquí, aconsejo que pongáis un condensador en serie con el aparato que vayáis a poner, ¿vale? Por si hubiese corriente continua por algún punto de esto, que no se vaya al aparato y lo rompa, ¿vale? ¿Vale? Un condensador que solamente deje pasar a la reja de entrada, a la grilla, solamente lo que sería la corriente alterna, que sería la música o el sonido que queremos meter, de 1 kHz, por ejemplo. Y si hubiese un voltaje en continua, un alto voltaje, que no se metiese en el reproductor o el aparato y no lo rompiese, ¿vale? Y aquí haríamos lo mismo, ¿vale? Aquí conectaríamos un seguidor de audio, que no es más que un pequeño amplificador que permite conectar aquí para saber si tenemos sonido o no, ¿vale? Entre aquí y masa, lo que he explicado antes, ¿vale? Siempre conectar aquí. Aquí nunca.
Que aquí tenemos el alto voltaje. El voltaje de placa, ¿eh? Aquí podemos tener 200 voltios tranquilamente. Y si conectamos aquí, nos podemos llevar una descarga eléctrica o el aparato no lo podemos cargar, ¿vale? También decir que estos condensadores que están aquí tienen que ser de alto voltaje, ¿vale? Por ejemplo, este de 32 nanofaradios, pues sería de 400 voltios, ¿vale? La avería de aquí es la misma que hemos dicho aquí antes, sería la misma, ¿vale? Seguimos por aquí, ¿vale? Y la señal viene por aquí. Aquí, por ejemplo, si este condensador se rompiese, pues pasaría lo mismo, ¿entiendes? Entre aquí y aquí tendríamos voltaje en continua, ¿vale? Cogemos el teste, lo ponemos en corriente continua y medimos aquí voltaje entre aquí y aquí. Si tenemos, por ejemplo, 0 voltios, es que este condensador está bien. Y aquí no tiene que haber voltaje. ¿Vale? Porque fijaros que este punto está a masa. A través de esta resistencia. Y aquí hay un condensador que bloquea el voltaje en continua, ¿vale? Esta sería la resistencia de cátodo, ¿vale? Se llama resistencia de polarización, ¿vale? Esta resistencia se encarga de regular la corriente que circula por aquí, ¿vale? En reposo, ¿vale? Cuanto más alto es este valor, menos corriente circulará por aquí. Y la válvula amplificará menos, ¿vale? Y si es más bajo, pues dejará pasar más corriente y la válvula conduce más y eso siempre ayuda a que amplifique más, ¿vale? También decir que cuanto más baja sea la resistencia esta, como he dicho, pues la válvula más conduce y más amplifica, ¿vale? ¿Vale? Luego también, si queremos aumentar la ganancia de esta etapa, o sea, que la amplificación aquí sea mayor, conectamos aquí un condensador de desacoplo, ¿vale? Este condensador hace lo siguiente, que la corriente alterna que tiene que entrar por aquí, ¿sabes? Aquí saldrá amplificada con mucha más fuerza, ¿vale? La ganancia en tensión será mucho más alta si ponemos este condensador, ¿vale? Porque este condensador es un cortocircuito para la corriente alterna, ¿vale? ¿Vale? Y la corriente alterna al pasar por aquí estará puesta, en el cátodo estará puesta a masa, ¿vale? Porque las oscilaciones aquí son de alterna, ¿vale? Y esto te lo pone a masa, ¿vale? En cambio aquí la corriente continua la estamos limitando con esta resistencia, ¿vale? Ya sabéis, siempre que veáis esto, tenéis que ver que esto es una limitación para la corriente continua de polarización y esto un cortocircuito para la corriente alterna, que es la música que queremos amplificar, ¿vale? Que al cortocircuitar este punto a masa, tenemos el cátodo a masa y la corriente circula alegremente, ¿vale? Y se amplifica que no vea, ¿vale? En la etapa del previo, como sería por ejemplo esta, el voltaje entre este punto y este suele ser muy bajo. Puede ser a lo mejor de 2 voltios. Es decir, que si por ejemplo aquí tenemos 200 voltios, por decir algo, en esta resistencia caen, por ejemplo, por decir algo, caen 70 voltios. Entre ánodo y cátodo caen el resto, por ejemplo, 100 voltios. Un ejemplo. Y entre este punto y este, pues caen 2 voltios o 3 voltios. Aquí no suele haber más de 2 o 3 voltios, ¿eh? En una etapa de cátodo común suele haber entre 1 voltio, 2 voltios aproximadamente, ¿vale? Y si tú tienes este condensador cortocircuitado, ¿qué pasaría? Cuando midieses con voltaje en continuo entre este punto y este, tendría 0 voltios, ¿vale? 0 voltios. Si estuviese abierto, tendría aquí una pérdida de ganancia, ¿vale? Porque ya no sería un cortocircuito para la corriente alterna, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si tú aquí mides y tienes 0 voltios, ya sospecha que este está en cortocircuito, ¿vale? Y si la tapa amplifica poco, este está abierto. Cuando digo cortocircuito me refiero a que está en fuga, ¿vale? Si la fuga es total, es cortocircuito. Y si es una fuga de X ohmios, pues es una fuga, ¿no? Es parte de corriente de continua que circula por aquí, se nos está viniendo por aquí, ¿vale? Y eso nos está poniendo la corriente continua en corto, ¿vale? De aquí. Y hará que esto pues funcione mal. Y seguramente la válvula se quemará, ¿vale? Porque esta resistencia limita la corriente que pasa por aquí. Y esa limitación no la tendremos.
Ya por aquí parece que ya está todo más o menos claro, ¿vale? Venimos para acá. Por aquí más o menos pues es lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? La resistencia de carga ya lo expliqué antes, que pasa si está abierta. Porque esta resistencia en corto no se pone nunca. Yo nunca he visto una resistencia esta que se ponga en cortocircuito. Pero bueno, si se pusiera en cortocircuito también sería fácil. Mediríamos aquí y tendríamos 200 voltios. Y aquí tendríamos otros 200. O incluso si medimos entre este punto y este, tenemos 0 voltios. ¿Vale? Y cuando se abre esta resistencia, pues lo mismo. Si medimos entre aquí y aquí, tenemos todo el voltaje de aquí, de la fuente. ¿Vale? Si se abre, tenemos aquí y aquí, en bornas de la resistencia, todo el voltaje de la fuente. ¿Vale? Y en ese mismo caso, si medimos aquí, tenemos 0 voltios, ¿vale? Porque todo el voltaje aparecería aquí. Y si estuviese esta resistencia en corto, pues el voltaje de la fuente aparecería aquí. Y entre este punto y este punto habría 0 voltios, ¿vale? Pero ya digo, esta resistencia no... Yo nunca he visto esta resistencia en corto, ¿vale? Aquí lo mismo que hemos dicho antes. El condensador que bloquea la corriente continua y deja pasar la alterna, ¿vale? Las averías son las mismas que he explicado aquí en esta etapa y en esta, ¿vale? Bien. La señal viene por aquí y llega hasta este punto, ¿vale? Aquí la señal la tenemos amplificada en el ánodo, ¿vale? Bueno, aquí ya entramos en el seguidor de cátodo, ¿vale? En esta etapa de aquí anteriormente veíamos que la salida del ánodo, ¿vale? Se acoplaba mediante un condensador de 47 nanofaradio, ¿vale? Son condensadores de acoplo, ¿vale? Ya he explicado antes que dejan pasar la alterna y bloquean la continua, ¿vale? ¿Vale? Pero aquí tenemos un acoplo que se llama acoplo directo, ¿vale? Fijaros el acoplo directo que el voltaje del ánodo entra directo, ¿vale? Sin condensador que bloquee la continua, ¿vale? O sea, aquí entra la señal alterna y la continua. Entran las dos juntas y se meten aquí. Páfate, ¿vale? Y fijaros que aquí tampoco hay resistencia de carga, ¿eh? La tensión de la fuente entra directa sin resistencia de carga, ¿vale? ¿Vale? ¿Lo veis? Entra el positivo por aquí y entra por aquí, ¿vale? Y la resistencia del cátodo, en vez de ser de un valor bajo, es de un valor muy alto, ¿eh? A esta etapa se le llama seguidor de cátodo, ¿vale? Igual que la otra etapa amplificaban tensión, amplificaban voltaje, ¿vale? Esta etapa lo que amplifica es corriente, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué esta etapa amplifica corriente? Porque tenemos ya mucho voltaje amplificado de la etapa anteriores. Y esta etapa, pues lo que la hemos utilizado para amplificar la corriente, ¿vale? Digamos que este tipo de etapa tienen una ganancia de tensión prácticamente igual a 1. Quiere decirse que la tensión de la entrada y la tensión de la salida es prácticamente igual. En honor a la verdad suele ser un poquitín más baja aquí, ¿vale? La ganancia en tensión, pero esa pérdida es prácticamente despreciable, ¿vale? No tiene importancia, ¿vale? La tensión aquí y aquí, la ganancia es la misma, ¿vale? Aquí se gana corriente, ¿vale? ¿Vale? Y se hace con acoplo directo, ¿vale? Y aquí no hay resistencia de carga en el ánodo, ¿vale? Y en cambio se pone aquí una de cátodo alta y se coge la señal de aquí abajo del cátodo, ¿vale? Yo en esta etapa, si tuviese que buscar alguna avería, no metería aquí un inyector de señal, ni un MP3 ni nada, porque aquí tenemos voltaje alto, ¿vale? En todo caso, revisaría entre la entrada de esta y la salida de esta aquí, por ejemplo, ¿vale? Porque fijaros un detalle, aquí tenemos voltaje alto, ¿eh? No tenemos condensadores de desacoplo que nos separen la corriente continua de la alterna, ¿eh? Aquí cuidado, ¿eh? Con esta entrada, ¿eh? Aquí hay alto voltaje. Y a la salida tampoco tenemos ningún desacoplo. También tenemos alto voltaje, ¿veis? Aunque aquí tenemos en el ecualizador, tenemos este condensador que nos bloquea el paso de continua para este lado. Por aquí tenemos este otro que también nos lo bloquea. Y por aquí tenemos este otro que también nos lo bloquea, ¿vale? Este condensador, este y este, estos tres impiden que la tensión continua de aquí pase para acá. Y solamente pase nada más que la alterna, ¿vale? Aquí tendríamos que tener la tensión alterna, ¿vale? Si uno de estos tres condensadores se nos pone en corto,
o en fuga, el voltaje en continuo de aquí pasará, además de la corriente alterna. Y pasará lo que he dicho antes, que se escuchará en el altavoz como... que son como ráfagas de corriente continua que se nos meten en... En este caso se nos meterían en la entrada del pentodo, ¿vale? De reja de control, ¿vale? Si nosotros queremos medir, saber si un condensador esto está en fuga, ¿vale? Es tan fácil como coger, poner la punta negra del tester aquí y la positiva aquí. Y medir en voltaje en continuo, ¿vale? Aquí tenemos que tener 0 voltios. A la salida de este, ¿eh? Tenemos que identificar cuál es la salida y no equivocarnos. Porque si medimos aquí, aquí sí que lo tenemos, ya lo he dicho. Tenemos voltaje positivo. Porque realmente si os fijáis bien, el positivo está aquí. Y como aquí no hay resistencia de carga en este ánodo, y en cambio aquí la resistencia de cátodo la hemos puesto muy grande, pues aquí tenemos un voltaje positivo alto, evidentemente. No es como aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces mediríamos tensión continua a la salida de este, a la salida de este y a la salida de este, ¿vale? Y tenemos que tener 0 voltios, ¿vale? Aquí no tiene que haber nada. Si hay voltaje aquí, aquí o aquí, es que tenemos una fuga de uno de estos condensadores, ¿vale? Y normalmente la fuga será a la salida del que estemos midiendo, ¿vale? Seguimos. Salimos del ecualizador y entramos en el máster, ¿vale? Que regula la cantidad de señal de audio que queremos mandar para acá, para esta parte, o mandarla para masa. Si la mandamos a masa, bajamos el volumen. Y si la mandamos para esta parte, estamos trayéndola para acá y estamos subiendo el volumen. Y ahora llegamos a la válvula de salida, ¿vale? A la amplificadora, al pentodo. Esta resistencia que se pone siempre a la entrada de reja, o esta, por ejemplo, lo que hace que equilibran lo que son oscilaciones, ¿vale? Oscilaciones y silbido de realimentación, ¿vale? Bueno, en el pentodo la avería que nos podemos encontrar son varias, ¿vale? Por ejemplo, ya lo expliqué en el vídeo anterior, que si esta resistencia se nos abre, ¿vale? El pentodo no conduce, ¿vale? También puede pasar que la válvula se estropee, se ponga en cortocircuito y esta resistencia se nos achicharre, ¿vale? Eso yo también lo he visto, ¿vale? También puede pasar que este condensador se nos ponga en cortocircuito, ¿vale? Y se nos ponga esto a masa, ¿vale? Pero bueno, empezamos por ejemplo por aquí, por la entrada. La señal entra por aquí y no tengo audio, ¿vale? No tengo audio aquí en el altavoz. Lo primero que hago es mirar que en esta resistencia haya voltaje, ¿vale? Por ejemplo, mido con el test entre masa y este punto, tiene que haber un voltaje alto, ¿vale? Y sabemos que reja de pantalla tiene tensión, ¿vale? Esta resistencia estuviese abierta, aquí no llegaría tensión ninguna y esta válvula no conduce. O sea que en G2, reja de pantalla, tenemos que tener voltaje positivo alto. Aproximadamente suele haber unos 200 voltios. Así un valor orientativo, ¿no? Así en general, ¿no? De lo que son las válvulas en general, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero por ahí anda la cosa. ¿Vale? Ya digo, esta resistencia está abierta o está rota, esto no conduce. ¿Vale? Otra prueba que podemos hacer para saber si esto conduce o no es medir voltaje en la resistencia de cátodo, ¿vale? En esta resistencia normalmente solemos tener entre unos 5 o 6 voltios y 15 voltios, ¿vale? 5, 6, 15 voltios aproximadamente. Si tenemos voltaje aquí en esta resistencia, significa que esto más o menos está bien, ¿vale? Y eso nos dice también que este condensador no es tan corto, ¿vale? Si este condensador estuviese abierto, perderíamos amplificación, perderíamos ganancia, ¿vale? Y si estuviese en corto, aquí marcaría 0, ¿vale? Esta resistencia, ¿vale? 0 voltios. También tenemos que mirar tener voltaje en el ánodo, ¿vale? ¿Vale? En el ánodo tenemos que tener casi el mismo voltaje que en reja de pantalla, ¿vale? Más alto, siempre será más alto el del ánodo, ¿vale? Suele ser más alto, unos 40 voltios tranquilamente o 50 más que aquí, ¿eh? 30 voltios más,
Es decir, aquí tenemos 190, aquí tenemos 230, 240, ¿vale? Si aquí no tenemos voltaje, pues puede ser que, no, que haya una resistencia rota que alimenta esta línea, el primario esté abierto, que eso pasa muchas veces. Una avería típica del transformador de salida, que es muy típica, es que el primario esté derivando a masa, ¿vale? Quiere decirse que la corriente que circula por el primario y va hasta el ánodo, una parte se va a la carcasa del transformador. Y tú tocas la chapa del transformador y te da calambre, ¿vale? Si desconecta la tierra. Si está la tierra conectada, la corriente de fuga del transformador a masa se irá a tierra a través de la conexión que hay en el chasis a masa, ¿vale? ¿Vale? Una forma de saberlo es desconectando el cable este que hay aquí y este cable que hay aquí, ¿vale? Y con un teste en resistencia ponemos una punta en este cable o en este, da igual, en uno de los dos que queráis, y la otra punta la ponemos en el chasis del transformador, ¿vale? Y si vemos que tenemos continuidad en una escala, por ejemplo, de 20 kiloohmios o 200 kiloohmios, tenemos continuidad entre uno de los cables del primario y el chasis, ¿vale? Indica que hay una fuga entre la corriente que circula por aquí, entre el bobinado del primario y la carcasa del transformador, ¿vale? Este transformador habría que cambiarlo, ¿vale? Aquí en el punto este del cátodo hay unos detalles que son interesantes de saber. Que si bien tampoco vamos a profundizar mucho, ¿no? Pero más o menos entenderlo así un poco así por encima, ¿vale? Hay dos clases de polarización de cátodo, ¿vale? O sea, del vía. El vía es la corriente que circula por aquí, ¿vale? En reposo, ¿vale? Está el vía fijo y el vía variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, el vía es variable, ¿vale? Variable porque es un autovía, un vía por resistencia, ¿vale? Esto es algo parecido a lo que explicamos antes en los triodos, ¿vale? Esta resistencia limita la corriente que circula por aquí, ¿vale? En reposo, ¿vale? Si este condensador se cortocircuita, esta resistencia la pone a masa, ¿vale? Y por aquí circula en reposo un montón de corriente, ¿vale? La válvula se pone al rojo vivo y da miedo verla, ¿eh? Parece que va a explotar la válvula, ¿eh? ¿Vale? Entonces, si medimos entre aquí y masa y tenemos 0 voltios, posiblemente tengamos aquí este condensador cortocircuitado, ¿vale? También digo una cosa. El voltaje positivo que tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos en placa, ¿vale? Entre el ánodo y el cátodo nos caerá un voltaje determinado, ¿vale? Por ejemplo, casi todo el voltaje nos va a caer aquí, en reposo. Entre ánodo y cátodo, ¿vale? Y luego entre cátodo y masa, como he dicho antes, van a caer unos 7 voltios aproximadamente, ¿vale? 7, 8 voltios. Aquí un detalle también interesante, que es la relación que hay entre este punto y este, ¿vale? Habrá gente que lo explique mejor que yo, ¿no? Pero yo lo voy a explicar como yo lo entiendo, ¿vale? Y pido disculpas si no lo estoy explicando demasiado bien, pero espero que esta explicación pueda servir, ¿vale? Este punto tiene que ser más negativo que este, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? Sencillamente lo que estaba diciendo antes. Si aquí tenemos el voltaje positivo, esa tensión se dividirá entre este punto, que es el ánodo y el cátodo, y una pequeña parte de ese voltaje positivo hasta masa nos va a caer en esta pequeña resistencia. ¿Por qué nos cae un voltaje muy pequeño en esta parte, en este punto, entre aquí y aquí? Sencillamente porque esta resistencia, al ser de un valor muy bajo, nos pone el voltaje positivo muy cerca de masa, ¿vale? Y por eso es por lo que digo que aquí nos caen unos 7, 8 voltios o así aproximadamente, ¿no? Entre 5 y 10 voltios, más o menos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el cátodo es 5 voltios más positivo que esto que está a 0, ¿vale? Por lo tanto, este punto es más negativo que este, ¿entiendes? Esta resistencia limita la corriente. Cuanto más alta sea esta resistencia, más baja será la corriente que circula del cátodo
del ánodo, perdón, del ánodo al cátodo, ¿vale? Ánodo, cátodo, ¿vale? Entonces, en los vías variables, como sería este, que van por resistencia por cátodo, cuanto más alta es esta resistencia, más limitamos la corriente del vía en reposo, ¿vale? Que es la corriente que se ajusta siempre aquí, ¿vale? Esta corriente así en general, para que hagáis una idea en los amplificadores normalmente suele oscilar entre unos 30 miliamperios aproximadamente, ¿vale? Es decir, por aquí circulan unos 30 miliamperios. La forma de saber la corriente que circula por aquí es muy fácil, ¿vale? En reposo. Nosotros cogemos, enchufamos el amplificador, ponemos un voltímetro en esta resistencia y medimos voltaje en esta resistencia, ¿vale? ¿Vale? Entonces hacemos lo siguiente. Si esta resistencia es de 120 ohmios, lo que hacemos es que dividimos el voltaje que nos salga entre aquí y aquí. Si nos salen, por ejemplo, 7 voltios, pues dividiremos 7 voltios entre 120 ohmios. ¿Vale? Y lo que nos salga es la corriente que circula por aquí. Los 58 miliamperios que hemos calculado, por ejemplo, por aquí, si los multiplicamos por la tensión que tenemos aquí, por ejemplo, 200 voltios, suponte que tenemos aquí, pues nos sale el consumo en vatios de la válvula, ¿vale? La disipación de la válvula, ¿vale? No la potencia que entrega, sino la potencia que disipa la válvula, ¿vale? Y nos salen pues unos 11,6 vatios, ¿vale? Porque hemos multiplicado la corriente en reposo que circula por aquí por la tensión en el ánodo, ¿vale? Y como en este caso es un vía variable o resistencia de cátodo, pues podemos ajustar al 100% o al 90%, ¿vale? O sea que lo que nos ha salido, que son 11,6, está perfecto. Si fuese un vía fijo, ya tendría que ser un 70% o un 60%, ¿vale? Pero bueno, este vídeo no trata de eso, ¿vale? No trata sobre ajuste de vía. Para eso ya hay otros vídeos, incluso yo creo que tengo por ahí hecho alguno, ¿vale? Luego hay otro tipo de circuitos, que son los de vía fijo, ¿vale? Estos circuitos de vía fijo se suelen ver mucho en los amplificadores de etapa de potencia de push-push, ¿vale? Que son las que llevan dos válvulas de salida, ¿vale? Trabajan en contrafase, ¿no? Aquí el sistema es diferente, ¿vale? Igualmente también hay una diferencia de tensión entre el cátodo y reja, ¿vale? ¿Vale? Aquí también lo mismo, la reja suele estar también más negativa que el cátodo, ¿vale? Pero en este caso, el cátodo se pone a masa, ¿vale? En este caso, a simple vista, uno pensaría que la corriente entre ánodo y cátodo circularía libremente, ¿no? Es decir, que se te pone aquí una corriente, vamos, que se te pone la válvula rojo vivo. Pero no es así porque en este caso lo que se hace es que la tensión, la corriente que circula por aquí entre ánodo y cátodo se controla mediante una tensión negativa que inyectamos en la reja, ¿vale? Así hacemos la reja de control más negativa que el cátodo y cuanto más negativa es la tensión que le estamos metiendo aquí, menos corriente circula por aquí, ¿vale? Digamos que este trimmer de aquí controla la cantidad de tensión negativa que inyectamos a la reja, ¿vale? La corriente alterna viene por aquí y se junta con la tensión negativa, ¿vale? Cuanto más negativa es, menos corriente circula, vía más frío. Y cuanto menos tensión le metamos aquí, pues más corriente circula y el vía es más caliente, ¿no? A mí me ha pasado que el cable este de tensión negativa en algún amplificador se me ha soltado y me ha pasado esto, ¿no? Y al poner en marcha el amplificador, la válvula se ha puesto al rojo vivo y por aquí circulaba una corriente bestial, ¿eh? Daba miedo a la válvula. No podías ni acercarte a ella porque era una estufa, vamos. Otra avería que me he encontrado yo en este tipo de amplificadores, ¿vale? De vía fijo, ha sido encontrarme esta resistencia achicharrada, ¿vale? Eso es porque la válvula está mal, ¿no? Y en algún momento el ánodo y la reja de control no es que se hayan puesto en cortocircuito, ¿no? Sino que había una especie de continuidad entre ellas, ¿no? Y ha circulado corriente por aquí, ¿no? Entonces el voltaje del B+ ha venido por aquí, se ha venido a reja
y esta resistencia me la ha achicharrado, ¿vale? Me la ha quemado, ¿vale? Entonces en este caso lo que hacemos es que esta válvula la sacamos, la sustituimos y esta resistencia la ponemos nueva, ¿vale? Y ya en teoría el problema queda resuelto, ¿vale? Y ya por aquí pues no se me ocurre nada más, ¿vale? El primario, lo que he dicho antes, si no tenemos sonido, puede estar abierto. Si da calambre puede estar derivado. Que eso ya explico antes, que desconectando aquí y aquí podemos comprobar si está abierto, si hay continuidad entre sus bornes. Comprobar un transformador de salida es igual que un transformador de alimentación, ¿vale? Se desconecta su extremo del primario y se mide que haya resistencia entre la conexión del B+ del transformador, un extremo del primario y un extremo del primario, ¿vale? Y tenemos que tener continuidad. La continuidad puede ser... depende del transformador, ¿no? Algunos transformadores, los que son muy grandes, suelen tener una continuidad muy baja, ¿vale? Pero sí, puede tener entre 30 a 40 ohmios hasta 300 ohmios, ¿vale? Sobre todo lo que interesa es mirar que haya continuidad entre este y este, que haya una resistencia y que entre cualquiera de ellos, este o este, y la carcasa del transformador, poniendo el teste en una escala un poquito alta si hace falta, no haya continuidad, ¿vale? O sea que esté la carcasa aislada de el primario, ¿vale? Pasamos al secundario. El secundario es difícil que se derive, ¿vale? Siempre la vía de un transformador de este tipo suele ser siempre en el primario, ¿vale? El primario es por donde circula muy poca corriente y la tensión es más alta. Y en el secundario circula más corriente y la tensión que sale es baja, ¿vale? Lo que hace es convertir alta tensión y pequeña corriente en baja tensión y alta corriente, ¿vale? Y aquí ya llegamos al altavoz, ¿vale? Los secundarios, como veis, tienen varios devanados, ¿no? El devanado más pequeño sería el de 4 ohmios. Este de en medio sería el de 8. Y luego después el devanado entre una punta y la otra es donde se conectaría la carga más grande, ¿vale? Que en este caso hemos conectado una carga de 16 ohmios, ¿vale? ¿Vale? Si fuese de 4 ohmios, hubiésemos conectado entre masa y el punto central. Para 8 ohmios. Y para 4 en este bobino tan pequeño y masa, ¿vale? Aquí la avería que nos podemos encontrar es el altavoz roto, el altavoz abierto, ¿vale? Desconectamos un cable del altavoz y con un test en continuidad medimos continuidad entre los bornes del altavoz, ¿vale? Y si el altavoz es de 8 ohmios, nos dará unos 6 ohmios. Si es de 4 ohmios, nos dará 2 o 3 ohmios. Y si el altavoz es de 16 ohmios, pues nos dará 14, 15 ohmios, ¿vale? Siempre te va a dar menos de lo que... Siempre te marcará menos resistencia de la impedancia que tiene el altavoz, ¿vale? Y si marca resistencia infinita, el altavoz está abierto, ¿vale? El bobinado interno está abierto. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Pienso que os puede servir para solucionar muchos problemas en amplificadores, ¿vale? Ahora ya si tenéis una avería podéis saber más o menos por dónde meterle mano, ¿vale? Y nada, si alguien considera que algo de lo que he dicho no está bien o está mal, o cómo puedo mejorarlo, agradecería mucho que me lo dijeseis, ¿vale? Para así yo aprender y ir mejorando, ¿vale? Espero que os sirva de ayuda y que os haya sido útil, ¿vale? Pues nada, hasta el próximo vídeo.